Tov, Boker Or. Es la máquina que va lento, no sé. Bien. Recording in progress. Ahora sí. Ok, bueno, comenzamos con nuestra clase semanal sobre Pirkei Avot, que estamos estudiando con las explicaciones de Rabbeinu Yonah. Ok, habíamos llegado, tenemos que comenzar ahora el Perek, estamos en el capítulo 1, como ustedes saben, esto va por capítulos y Mishnayot. Tendríamos que comenzar la Mishnah Yud Bet Hillel Beshamay. ¿Bien? O sea, creo que habíamos llegado hasta allí, ahora tenemos que empezar, digamos, el tema y hablar sobre ellos. Top. Hillel y Shammai son de los hajamim conocidos y de los bastante, se sabe mucho de ellos, aparecen muchísimas veces en la Mishnah, en las Gemarot, se conocen historias de ellos, se conoce su biografía, son hajamim muy conocidos. Ellos son la quinta generación de los zugot, de las parejas. ¿Okay? Solamente para repasar, la primera, las parejas de hajamim, dijimos que uno de ellos, el primero mencionado normalmente en la Mishnah, es el Nasi, o sea, es como el líder del Sanedrín, que es el que tiene que de alguna forma tener todos los contactos con la sociedad civil de la época. Y el segundo en ser mencionado es el Ab Bet Din, o sea, como el líder o director del tribunal, o sea, es el que se encargaba de los temas que tenían que ver con juicios. La decisión final las tomaba él. Ok, y tenemos 5 generaciones de Sugot, que comienzan primero con Yosef ben Yoezer y Yosef ben Yohanan. Segunda generación tenemos Yoshua ben Perachia con Nitaya Ha'arbeli. Tercera generación Yuda ben Tabai con Shimon ben Shatach. La cuarta generación Shemaya y Abtalión, que estudiamos ya, y ahora ingresamos a la quinta y última generación de Zugot, Hillel Beshamay. De ahí en adelante ya no vamos a tener Sugot, sino que toda la conducción de Am Israel va a estar centrada principalmente en un gran jajam. Generalmente este jajam va a venir de la familia de Hillel. Yo les voy a explicar también por qué. Habíamos hablado de eso la vez pasada con respecto al Malhut, al reinado, y de la familia de Hillel va a venir su hijo, después el hijo del hijo, y así durante varias generaciones todos van a ser Nesim, van a ser los líderes del Sanedrín hasta que el Sanedrín exista. Entonces nos encontramos al final de esta tkufa, al final de esta época de las 5 parejas, y después ya se va a transformar la forma de la conducción de Am Israel de una forma distinta, y también vamos a estar ya después de la destrucción del segundo templo. Todavía el Hillel Shammai es de estas primeras, de las épocas en que todavía el Bet HaMikdash existe, pero después sus alumnos y los alumnos de los alumnos nos vamos a encontrar ya después de la destrucción del Bet HaMikdash, y por lo tanto también las necesidades espirituales de Am Israel van a ser distintas en cierto punto, y la necesidad del musar, la necesidad de la conducta y la necesidad de convivir va a ser muy importante, y por lo tanto lo vamos a ver eso, lo vamos a pesquisar eso también en las Mishnayot que vamos a ir estudiando. Entonces comenzamos con el Perek Aleph, Mishnayot Bet, dice así: Hillel Beshamai Kiblu Mehem. Hillel y Shammai recibieron de ellos. También hay una salvedad que decir que cuando hablamos de Hillel y Shammai estamos hablando de 2 hajamim, de 2 sabios, como ya les dije, Nasi y Abeddim. Y cuando se dice Bet Shammai o Bet Hillel, o sea, la casa de Shammai, la casa de Hillel, se refiere a las generaciones que vinieron después, que son sus alumnos, o sea, los alumnos de uno o los alumnos de otro.
esto que vamos a estudiar ahora y muchas de las cosas que ya estudiamos antes están también escritas en otros libros, como por ejemplo el Pirkei de Rabbi Natán, o Pirkei de Rabbi Eliezer, o Gemarot, o otros lugares donde aparecen las ideas que también estudiamos. También con respecto a Hillel y Shammai. Hillel Omer, dice la Mishnah, Hillel dijo, Have mitalmidav shel Aaron. Sé de los alumnos de Aarón, Oev Shalom, Berodef Shalom, que seas una persona que ame la paz y que busque, incluso utiliza un lashon un poco más agresivo, entre comillas, que persiga la paz, o sea, que la busque constantemente, con fuerza. Oev et abriot, que ame a las criaturas, o sea, a las personas que habitan en este mundo, umekarban la Torah, y que las acerque a la Torah. Estas características, Oev Shalom, Rodef Shalom, Ohev et Abriot, Mekarban la Torah, las 4 características que acabamos de mencionar, son ideas y conductas que tienen los alumnos de Aaron HaKohen. Es importante esto que dice, enseguida vamos a entrar al comentario de Rabbeinu Yonah, por varios motivos. Uno, que también tiene que ver con las parashiot, o la parashá justamente de esta semana, Tetzaveh, que guarda un punto importante que conviene también conocerlo y está relacionado con el hecho precisamente de que se ha mencionado Aarón. Entonces ya conocen, probablemente lo deben haber estudiado o lo deben conocer, que las parashiot que estamos leyendo ahora, que son Trumá, Tetzaveh, después Kitizá y después de Vayekel Pekudé, giran en torno a un tema grande y central que es la construcción del Mishkan, con una parashá en medio que es Kitizá, que habla del Getaegel. Ahora, sin entrar en por qué precisamente el Getaegel está en la mitad, pero simplemente para que tengamos una idea, Trumá y Tetzaveh, que son las de la semana pasada y de este Shabbat, tratan sobre el tzivui de la construcción del Mishkan. O sea, el mandato que Hashem da de construir el Mishkan, construir el tabernáculo en el desierto, que me imagino ustedes conocen, y después las últimas 2 parashiot de el Sefer Shemot, que son Vayakel Pikudé, habla del Bitsua, de cómo se realizó. Es por eso que está repetido, que no es que la Torá no tenía otra cosa que escribir, sino que en uno es el Tzivui, el mandato, y otro es el Bitsua, o sea, cómo se realiza. Y obviamente en ambos momentos es muy importante entender lo que pasa en una y lo que pasa en la otra. Akshab. Esto desde el punto de vista de la organización de las parashot. Con respecto a nuestro tema, ustedes tienen que saber que el Mishkan en sí conlleva 4 diferentes círculos, unos 4 diferentes misgerot, por ponerlo en ese término, círculos, que es lo que se utiliza, la palabra que se conoce. Está el círculo de la construcción del edificio, paredes y cobertores. Está el círculo que habla de la construcción, fabricación de los keilim, o sea, de los objetos que están en el Mishkan, que son el Arón, la Menorá, el Shulchan, Mizbeach, etc. Y está el círculo de la ropa del Cohen, que justamente es la parashá de esta semana. ¿Okay? O sea que ahí ya los círculos se acercan al ser humano, a la persona. Y finalmente existe un cuarto círculo, que es el círculo de los korbanot, que no está en estas secciones, sino que tiene un libro entero destinado a los korbanot, que es el Sefer Vaikra. Entonces todos estos círculos son concéntricos a un punto central que son los korbanot, alrededor del cual gira la ropa del Cohen, los objetos del Mishkan y también en la construcción del Mishkan como edificio y cobertores. Entonces ese es un panorama del estudio de la Torah. Aksha, ¿por qué lo traje? Porque en esta ocasión que vamos a leer la próxima Shabbat, vamos a leer Tetzaveh, que habla de la ropa del Cohen. Nosotros tenemos que entender algo que está relacionado precisamente con lo que dice acá Hillel.
El Cohen representa al ser humano dentro de este sistema, que es el Mishkan con sus círculos, como ya los dije. Y en este caso la ropa del Cohen indica una transformación. O sea, el Cohen, cuando está dentro del Mishkan, se transforma. O sea, el ser humano afuera del Mishkan tiene un estatus. Cuando ingresa al Mishkan, el ser humano, que es el que trabaja en el Mishkan, o sea, los Kohanim, también parte de los Levim, se transforman. Se produce en ellos una transformación. Y esa transformación se expresa a través de la ropa que ellos utilizan, ya sea el Cohen Hediot, que usa 4 ropas, o el Cohen Gadol, que usa 8. O sea, el ser humano recibe una transformación. El ser humano cambia esencialmente a algo distinto dentro del Mishkan. Y esto se puede entender, obviamente, no es algo tan complejo, ¿no? Cuando una persona se casa, por ejemplo, un muchacho se casa, no va a la jupá con la misma ropa con que va a comprar el pan, ¿no? O sea, la transformación que él está viviendo de ser rabak a ser hatán, a ser nasui, se va a mostrar externamente a través de una ropa específica con la que él se va a vestir, etc. Lo mismo la calá, lo mismo la novia, ¿no? Entonces, exactamente igual, solo que obviamente con maximidad y con potencia muchísimo mayor, ¿no? Con energías muchísimo más profundas, es lo que pasa con el Cohen, que al vestirse con diferentes atuendos, él recibe una transformación personal, interna y esencial que lo transforma, lo hace una persona distinta cuando está en el Mishkan. Ahora, viene Hillel y nos dice que Aarón tiene en sí características muy pero muy específicas que se han transmitido a sus alumnos. ¿Bien? O sea, la transformación que nosotros estudiamos en esta parashá a través de la ropa es algo que se incorporó en la esencia de Aarón y de sus alumnos, que va a ir incluso más allá de la ropa del Cohen, que hoy día no tenemos templo, ¿no? Bueno, esto siguió en el templo, obviamente, y va a trascender. O sea, la transformación del Cohen que vemos en esta semana trasciende en unas midot, en unas características que hacen de él algo muy importante de entender también, y para aquellas que conozcan de la parashá, ustedes saben que la parashá comienza hablando del shemen, comienza hablando del aceite, porque de la misma manera el aceite se utiliza para la iluminación, o sea, el aceite es el homer que se transforma en luz. Así también el Cohen se va a transformar a través de sus ropas en una luz. Y viene Hillel y dice, esta luz va a trascender incluso el marco del Mishkan, el marco del templo, y va a ser algo que va a iluminar tanto que cualquiera va a necesitar o debería tratar de adquirir esas mismas características que son las 4 que mencionamos acá: Oev Shalom, Rodev Shalom, Oev Tabriot, Mekarban la Torah. O sea, que lo que nosotros estamos viendo como un comienzo shorshi, muy enraizado en la parashá, trasciende y ilumina hasta nuestros días, según lo que Hillel nos está enseñando, que a pesar, no se olviden que él está viviendo casi a las últimas años en que esto se manifiesta, que hay templo, ¿no? Indica o nos enseña que va a trascender, que va a ir mucho más allá y que se va a constituir en midot, en características que cada uno ahora puede adquirir. Dicho esto, como una especie de introducción, vamos a estudiar lo que Rabbeinu Yonah nos enseña sobre las midot. Y dice así: Hillel beshamay kiblu mehen, mishamay ya'atarion, como dijimos, y comienza. Dice, Hillel omer, Ave mi talmidav shel Aarón, oev shalom, erdev shalom. Okay, dice así, רוצה לומר, quiere decir, שיאהב בליבו האמת והשלום. Que la persona que quiere adquirir esas midot, esa proyección, ¿no? de la transformación de Aarón, que es la transformación de los seres humanos, ¿no? Debe amar en su corazón la verdad y la paz. Akshav, Mase Emet, que significa Emet y que significa Shalom, son términos que hay que tratar de entenderlos bien, porque la traducción no dice, no expresa mucho
debido a que los idiomas a los cuales se traducen estas palabras que son básicas dentro de la Torá, normalmente son idiomas que no perciben espiritualidad en las palabras. Entonces, obviamente, las palabras bajan a un nivel muy material, sin expresar realmente la espiritualidad que tienen. ¿Okay? Emet ve Shalom, de eso vamos a empezar a estudiar acá. Y entonces explica Rabbeinu Yonah. Ve irdof acharav bepoal yadav. Y que busque, que las persiga, o sea, que vaya intensamente detrás de estos dos puntos, bepoal yadav, o sea, con la actividad de sus manos. Ki yesh bnei adam oavim oto belivam. Hay personas que aman esto en su corazón. Velo sheitrachu atzman leshum shalom baolam. Pero no se van a esforzar a conseguir, a buscar o a poner, ningún tipo de paz en el mundo, beinan olchin bedarhei shalom. Y ellos mismos no se comportan con caminos de paz. Ok, acá tenemos una primera forma de entender lo que significa Emet y Shalom. ¿Eh? Primero, lo que nos quiere enseñar Rabbeinu Yonah es lo siguiente. Hay muchas personas que dicen, sí, yo estoy de acuerdo con que la persona debe ser Emet. ¿Okay? Emet. Hoy día le dicen a eso que la persona sea transparente. ¿No? Hay que ser transparente con las demás personas, ser transparente con la gente. ¿Okay? No sé hasta qué punto eso termina en esa palabra nada más porque la opacidad es bastante intensa a veces, pero cuando alguien realmente adquiere una valorización del Emet, no solamente puede quedarse adentro de él, o sea, no solamente puede quedarse a nivel intelectual, sí, hay que ser transparente con los demás, y bueno, pero en el Maaseh, o sea, en la acción, la persona no llega a concretarlo. Entonces, eso es lo que es Shalom y eso es lo que es Emet. Tiene que haber una atamá, tiene que haber una concordancia entre aquellas cosas que la persona valoriza a nivel intelectual o a nivel incluso emocional, con la forma en que tiene de comportarse, con la forma en que él se maneja. Si hay esa concordancia, entonces hay Emet. Si hay esa concordancia, hay Shalom. Entonces no puede ser que una persona diga, sí, a mí me agrada la paz, sin embargo no es capaz de poner paz, Baolam, en ningún lugar, poner paz. Benan olhim bedarhei shalom, y tampoco no se comportan pacíficamente, ¿no? Por el contrario, ¿no? Son baalei ribot, como se dice en hebreo, ¿no? Son baalei meribot, constantemente haciendo alguna discusión, constantemente buscando sobre qué discutir, ¿no? Hay un dicho muy conocido, ¿no? Que una persona llega, encuentra personas hablando, lo primero que dice, bueno, ¿de qué se trata para oponerme? Cuando es Torah, e incluso si es Torah, no es de qué se trata para oponerme. Primero quiero escuchar, saber, entender, comprender, masticar eso, y después veo si coincide con los conocimientos que ya previamente adquirí, mastiqué, supe. Pero no inmediatamente discutir cualquier cosa porque simplemente hay que discutir. O que tiene ese tema, ¿no? de discutir, sino que hay que buscar la paz. Y eso indica también a veces saber escuchar. Ah, aosim peulá, pero dice Rabbeinu Yonah, las personas que hacen peulot, o sea, que actúan, un mesimim shalom ben adam lehavero, y tratan de que haya paz entre una persona y otra. Ahora estamos en el Maaseh, ¿no? A nivel práctico. Beoavin la asot amelajá, y les agrada hacer esta melajá, este trabajo de buscar paz. Que Moshe Neemar, como está escrito, Bakesh Shalom Berotfeu. Pide la paz, o sea, busca la paz, persíguela, en el sentido que quiere la paz, que sea tu bakashá, tu bikush, lo que tú estás buscando, y trata de alcanzarlo con mucho ímpetu. Y eso es la expresión de lirdov, que es lo perseguir en el sentido de seguir y buscar eso. Otam hem mitalmidav shel Aharon shehaya ose kadabar azeh. Esto es de los discípulos de Aarón, que él
era y hacía este tipo de acciones. Como todos conocemos los famosos Midrashim, de que cuando había disputa entre una persona y otra, entonces Aarón iba y le decía a una de las personas: estoy seguro que el otro está buscando encontrar un pius, una reconciliación contigo, anda y habla con él. Y también ya había hablado con el otro para que de esta manera se encuentren y no continúe el mahloket, sino que se llegue finalmente al shalom. No olvidar además que el shalom, la palabra shalom, es uno de los nombres de Hashem. O sea, Hashem, el nombre de Hashem es shalom. O sea, no es paz en el sentido de que no hay guerra, sino que es una situación de equilibrio que abarca obviamente los tres equilibrios que ya ustedes conocen, con la persona misma, con el otro y con Hashem, ¿no? Eso, shalom, completitud. Entonces hay que tratar de buscar eso, de no buscar mahlokot, de no buscar discusiones. Cuando es necesario hacerlo o discutir porque hay algo mucho más importante en juego, es otra cosa. Pero así, en forma simple, no es el camino, no es el derech de los talmidim de Aarón HaKohen, no lo que él nos está enseñando. ¿Okay? Ahora alguien me puede decir: pero ¿cómo sé cuándo es algo importante, cuándo no? ¿Cómo sé que algo es necesario sobre eso discutir y cuándo no es necesario? La respuesta es bastante simple, y aunque nos parezca como que, bueno, pero es bastante simple. La diferencia se ve en el tono y en la forma en que la persona que discute trata a aquel con el que está discutiendo. Cuando es algo realmente importante, que tiene que ver con Irat Shamayim, o tiene que ver con conductas, o tiene que ver con algo que es realmente trascendente, la forma en que se discute, la forma en que se plantea una opinión es muy educada y es muy nimusí. Cuando es una persona que simplemente es un balme ribot, generalmente la forma de conducirse es bastante grosera. Es la forma bastante obvia de ver la diferencia entre una cosa y otra. Dice después Rabbeinu Yonah: Ohev et abriot umekarban la Torah. Ama a las criaturas, ama a las personas, umekarban la Torah, y las acerca a la Torah. Dice Rabbeinu Yonah: כשהיה אהרון מרגיש באדם שעושה עבירה בסתר. Cuando Aarón Margish se daba cuenta de que alguna persona hacía un pecado en forma oculta, ¿okay? Allá olej elá, iba donde él, donde este Yehudi, u mitjaver imo benasa o avo, y se mitjaver con él, se acercaba a él, ¿okay? Y trataba de transformarse, a ser como una especie de amigo de él. Beajoté maale el libo. Y entonces el joté, el pecador, pensaba: Ilu allá Aarón yodea, si Aarón supiera, matspunei libo, si supiera lo que tengo en la mente, en el corazón, la mente, lo que pienso, ¿qué? Klum ayagotse bejabaoti. Jamás se hubiese acercado y hubiera tenido algún tipo de relación conmigo. Ela sheani muhzak beinav que Adam kasher ubaal mitzvot. Lo hace, se ha unido conmigo porque él piensa que yo soy una persona delante de sus ojos, que yo soy una persona kasher, una persona honesta, ubaal mitzvot, una persona religiosa. Yada machshavti, si él supiera mi pensamiento hagaá, malo, itrahek mimeni, se hubiese alejado de mí, o me itjabro la rasha kamoni hayom, y no hubiese querido estar unido, cercano a un rasha, a un perverso, kamoni, como yo hoy día. Esto es lo que la persona, el joté, hubiese pensado de esta actitud de Aarón. O sea, ¿por qué Aarón se acerca? Aarón, una persona con grandes midot, una persona, vimos, ¿no?, la transformación, ¿qué? ¿Por qué piensa que yo soy una persona valiosa? Si supiera que no soy tan valioso, entonces no se hubiese acercado. Veinahem al ra'ato. Y en ese momento esta persona comienza
a learer bitshuva, comienza a pensar que debe cambiar sus acciones, halaga todas las cosas malas que le hace, veyarer tshuva, y empieza a tratar de volver en teshuva. Bezot hi elav garma vetoelet kedola. Y esto es lo que causa, lo que trae un toelet, una utilidad kedolá grande en la persona esta que se había alejado, le afer machshavto agra'a, para eliminar su mal pensamiento, ve la hazor misuro aga, y volver de todas sus actividades malas. Bezeu she neemar, eso es lo que está escrito en el profeta Malachi, beshalom u bemeshor, con paz y con rectitud, alach iti, fue conmigo, berabin eshiv meavon, y a muchos hizo que volvieran de su pecado, de su falta. Ok, trae Rabenu Yonah una suerte de actividad, de qué es lo que tenemos que hacer, de cómo tenemos que comportarnos cuando margishim que hay alguien que está desligándose del buen camino. ¿Bien? Y es precisamente algo que hoy, no sé si la palabra sea exacta, pero tal vez sí tiene algo detrás que podríamos aprovechar, que es la expresión lehazek, o sea, hizuk, o sea, fortalecer. Muchas veces las personas se alejan y pensamos que, bueno, se alejó, que se vaya, que si quiere irse, que se vaya, ¿no? Pero a veces hay una reishut, hay una emocionalidad un poco mayor para tratar de lekarban la Torah, para acercarlas a la Torah. Dice acá Rabenu Yonah que la forma en que Aarón lo hacía, que era justamente que se unía a ellos de forma en que ellos sintieran que Aarón no conoce todo lo que está pasando, eso de alguna manera les hacía abandonar el mal camino y continuar con el buen kesher con Aarón, sin que les saliera bijlal el mal pensamiento o algo que había ocurrido. De suyo se abandona y se sigue por el camino de Aarón. Ahora, si ustedes recuerdan, nosotros habíamos estudiado no hace poco, no sé, hace poco, en las Mishnayot anteriores, que nos habían enseñado los Jajamín, al titjaber la Rasha. No te unas al Rasha, ve al titesh mina puranut, porque cuando estás unido al Rasha sueles caer en puranuyot, o sea, en desgracia, ¿no? Explicamos ahí todo lo que ocurre cuando alguien está en jugar la Rasha. Y acá Hillel está proponiendo otra cosa, según la forma en que Rabenu Yonah lo está estudiando. Primero, podemos pensar en un pensamiento muy simple. Bueno, discuten, ¿no? O sea, Jajam piensa una cosa y otro Jajam piensa otra. Jajam piensa que no conviene el la Rasha porque te trae desgracias. Y hay esta otra opinión que dice, bueno, acércate, trata de ser un amigo de él y de esa manera él va a abandonar sus malos pensamientos. ¿Okay? Fíjense ustedes que esta es, digamos, una primera posibilidad de estudiarlo muy simple, así por arriba, ¿no? Pero si entramos un poquitito más en profundidad, están hablando de dos situaciones distintas. Cuando en las Mishnayot anteriores dijimos Altit Haber la Rasha y Altit Yaesh Mina Puranut, que no te unas a los malvados porque hay Puranut, por eso lo junta, dice Rabenu Yonah, ¿no? Y lo hemos visto tantas veces, ¿no? Hemos visto tantas veces que la cercanía con los perversos, con los malvados, solamente trae desgracias. No se saca muchas veces nada bueno de eso. Ese es un tema. Pero acá, cuando Rabenu Yonah está hablando, fíjense ustedes que constantemente él ha dicho, im yada machshavti, si conociera mi pensamiento, que en machshavti hara'a, mi mal pensamiento. O sea, itrajek mi se alejaría de mí. Ahora, curiosamente, cuando comienza el Mahamar la explicación de Rabenu Yonah, dice que Sheaya Aarón Margish, cuando Aarón comprendía o se daba cuenta de alguien,
Sheosea Averá Baseter, que hacía una Averá en forma oculta. O sea, estamos hablando acá no de un Rasha Befaresia, no de una persona que es un Mejalel Shabbat, o es un asesino, o es, no sé, todas las cosas que hay en el mundo. No, a veces no queda y recordarlas tanto, pero no hay que subir cosas feas a los labios de las personas, nuestros labios, porque están dichas para decir brajot, no para decir cosas feas, pero por el estudio se puede. Digamos que no es una persona que haga befaresia, o sea, en forma explícita, todo tipo de cosas negativas, sino que tiene malos pensamientos, cualquiera que estos sean, ya sea en arayot, ya sea en odios o envidias o cosas por el estilo, y que si realiza cosas negativas las hace oculto para que no lo descubran. Esto es un tipo de persona. Es la persona que tiene un pie adentro de lo positivo y tiene el otro pie afuera de lo positivo. Entonces el pie que está fuera de lo positivo es el que lo lleva a pensar y que lo lleva a actuar, beseter, en forma oculta. Esta persona, dice acá Rabbeinu Yonah, fue la que Aarón se dio cuenta. O sea, se dio cuenta que hay algo en él que de alguna manera no está completo dentro del lugar, sino que tiene un pie afuera. En ese caso hay que tratar de acercarse, tratar de ser amigo de él, amigo o amiga, estamos hablando de forma genérica, ¿no? Siempre. Y tratar de ayudarlo. Y él mismo se va a dar cuenta que el hecho de que una persona importante esté junto con él es porque piensa que él es valioso. Entonces él mismo de suyo va a ingresar el otro pie dentro de lo positivo. Ese es el pshat acá, es la forma de estudiar la Mishnah acá, diferente a lo anterior, que allá hablamos de alguien que en forma explícita hace cosas muy negativas, muy negativas, y en ese caso no conviene unirse a él. Esto, los ejemplos pueden ser variados, ¿no? Especialmente las personas que se dedican al jinuj, ¿bien? Un Rosh Yeshiva, una morá que maneja una midrashá o que maneja talmidot, etc. Cada uno en el lugar donde esté, las familias, los padres con respecto a los hijos, los amigos, etc. Que de pronto ven que alguno de alguna manera flaquea o margishim, que algo puede ser que no esté bien, ni siquiera sabemos qué. Hay como una argallá, como una especie de sensación. Y tampoco no están, como lo que vemos acá, no es necesario ir a averiguar exactamente qué. Pero al acercarse, al mostrar esa empatía por él, le va a hacer a esa persona retornar. Porque él entiende, el que se está alejando, que el que está ahora junto con él, lo hace porque piensa que es valioso y no sabe los pensamientos que tiene. Entonces, que sepamos aprender esto, que sepamos aprender esto para nuestra vida y sepamos también aplicarlo. Y si lo hacemos, como dice el Rab, vamos a ser de los talmidín de Aarón a Cohen. Y esto es precisamente mekarban la Torah, acercarlos a la Torah. ¿A través de qué? De la Ahava, del amor. Acercarnos a la Torah a través del amor. Ejemplos, como les dije, pueden haber muchísimos. Y obviamente se han preguntado muchas cosas y hay kushiot, preguntas que se hacen, pero digamos el pshat que nos queda es este. Continuamos en la Mishnah Yud Gimel, Aleph Yud Gimel. Dice la Mishnah y dice Rabbeinu Yonah después. Hu haya omer, ¿quién? Hillel, estamos hablando de Hillel. Hu haya omer, él decía, Nagid Shema Avad Sheme, Bedelo Mosif Yosif, Bedelo Yalif Katala Hayav, de Ishtamesh Bataga Halaf. Ok, vamos a explicar un poco de qué se tratan estas palabras tan crípticas, ¿no? Primero están escritas en arameo. Toda la Mishnah, si ustedes se han dado cuenta, está escrita en hebreo. Y estas palabras en arameo. Primera pregunta, ¿por qué? O sea, todo lo que estamos acá lo podemos decir en hebreo. Además, Hillel sabe perfectamente, igual que Shammai y el resto de los jajamín que está acá, sabe perfectamente hablar
en hebreo, ¿no? Entonces, hay opiniones, ahora no quiero entrar en ese punto porque quiero ir según el Kibún de Rabbeinu Yonah, que al parecer esto no lo dijo Hillel, sino alguno de sus alumnos. Pero nosotros lo vamos a introducir en todos los Mahamarim que dijo Hillel, a pesar de que sale de lo común debido a que está escrito en arameo. ¿Por qué lo digo? Porque en la época en que Hillel vivía, la lengua con la que ellos se movían, la que ellos utilizaban era arameo, hablaban arameo, obviamente sabían hebreo, ¿no? Lo estamos leyendo. En los estudios estudiaban los Pesukim en hebreo y los sabían leer y entender y los enseñaban, la Torá, etc. Pero en el lenguaje cotidiano, en la época del Segundo Templo, los Yehudim hablaban arameo. Ese es el idioma que ellos hablaban. Los que tenían que tener más kesher, más relación con los romanos, que en ese momento estaban de alguna manera controlando al pueblo antes de la destrucción del Segundo Templo, sabían griego, que era el lenguaje que el Imperio Romano hablaba. Que el Imperio Romano hablaba latín en Roma, pero en los demás lugares donde ellos estaban, ellos hablaban griego. Entonces se movían con ellos en griego. Puede ser que uno que otro supiera latín, pero no era común. Era lenguaje común, era el arameo, y el lenguaje para los goim era griego. Aquellos que tenían relación tenían que tener relación con los romanos. Entonces, como muy peculiar que aquí en mitad de los dichos de Hillel tengamos un dicho en arameo que es muy simple, o sea, es simple, para nosotros afuj, ¿no? Entendemos más lo que está escrito en arameo que lo que está escrito, entendemos más lo que está escrito en hebreo que lo que está escrito en arameo, porque hoy día no hablamos arameo, pero para ellos era lo contrario. Entonces, es como un dicho simple, pashut, pero que obviamente está dirigido al grueso del público, que entienda esto. Entonces, por eso hay quien opina que a lo mejor fue alguno de sus alumnos. Ahora no entramos en todas esas discusiones. Dice, les traduzco primero lo que dice. Y después vamos a ver cómo lo estudia Rabbeinu Yonah. Dice, Uaya Omer, y él decía, Nagit Shema. Nagit Shema quiere decir, dibuja, entrega, habla el nombre. O sea, ten presente el nombre. Y el que utiliza ese nombre, Nagit Shema, o sea, el que usa ese nombre, Abad Sheme, pierde su nombre. O sea, ¿a qué se refiere? Estoy traduciendo, nada más la persona que mal utiliza los nombres de Hashem pierde el propio. O sea, le va a pasar algo no bueno. Bedelomo Sif Yosif, la persona que no agrega, agrega. Bedeloy Alif, y el que no estudia, Katalah Hayav. El que no estudia está condenado a muerte. Bedeishtamesh Betaga, el que usa la corona, Halaf, va a ser destruido. ¿Bien? Estas son las traducciones de las palabras. Ahora vamos a tratar de entender a qué se refiere. Entonces dice Rabbeinu Yonah, Uaya Omer Naged Shema Aved Shema. Fíjense que dice Rabbeinu Yonah, el que Naged dice, usa, utiliza, Shema, el nombre, Avad Shema, pierde el nombre. No dice pierde su nombre, sino pierde el nombre. En la Mishnah está escrito pierde su nombre. Rabbeinu Yonah dice pierde el nombre. Vamos a ver. Rotzel Omar quiere decir, Adam Amitgae, la persona que mitgae, o sea, la persona que se enorgullece, o sea, acá está entendiendo Rabbeinu Yonah que la palabra nombre no se refiere al nombre de Hashem, sino que se refiere a la fama de la persona misma. Adam Amitgae, la persona que se enorgullece, Beyatza Shemo Baolam, y sale su nombre al mundo, Al Yedei Gavato, por medio de su orgullo, Ugdulato, y su grandeza, Beasalo Shem, y se tiene fama, que Shem Agdolim, como el nombre o la fama de las personas importantes, Asher Baaretz, que existen en la tierra, que Neged Hashem Agadol Asher Nimshach Begava, como si fuese frente al gran nombre, o sea, el nombre de Hashem, que se lo quiere agarrar Begava, por su orgullo, Kach Yovat Shemo Abdon Gadol, de la misma manera va a perder su propio nombre con una destrucción total.
Velo izaher, velo ifaked. No va a ser recordado y no va a ser nunca más mencionado. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que quiere tener fama, quiere tener tehilá, fama, y para eso quiere, como que, entre comillas, ¿no?, parecerse al gran nombre de Hashem y que su nombre, el de él, lo conozcan en todo el mundo, pero lo hace begavá, no olviden, lo hace begavá, o sea, con una kavaná de sentirse alabado, de sentirse reconocido, de sentirse, etcétera, etcétera. Esa persona, finalmente, su nombre va a desaparecer, se va a perder y no se va a recordar. En otras palabras, el orgulloso no tiene futuro. Una persona que las cosas las hace por orgullo, para que lo conozcan, para que lo sepan, para que hablen de él, etcétera, cosa que todo el mundo tiene, ¿no? Pero hay que tratar de le rasem un poco, hay que tratar de sostener eso, es un yetzer muy grande. El que hace esto, finalmente termina midá keneged midá, que no lo recuerda, que no van a saber de él nunca. Bueno, o sea, así es, así es. Dicen los libros con respecto a esta midá, o sea, esta midá gaá, el orgullo, ¿no?, que normalmente el orgullo suele transformarse en kaas. O sea, las personas que son kaasanim, las personas que son irascibles, que se enojan con facilidad, es porque normalmente son muy orgullosos y piensan que hay algo, alguien o alguna situación que no maguíalo, que él no le corresponde, y es por eso que a veces se enojan. Por lo tanto, hay que saber conocerse a sí mismo también cuando nosotros nos enojamos, si eso responde realmente a algo más profundo que está relacionado con esa gavá, ¿no?, con ese orgullo que las personas tenemos. ¿Okay? Segundo, también dicen los libros, y algo muy, muy interesante de estudiarlo y de pensarlo y aprenderlo, que así como las arayot, o sea, todo lo que tiene que ver con cosas materiales, ¿okay?, es un yetzer, obviamente que está entre todos, ¿no? Pero es un yetzer que mucho más se concentra en personas pshutim. Las personas simples suelen ir más hacia ese yetzer de todo lo que es material, ¿okay?, de las cosas materiales, en general incluyendo arayot. En cambio, el yetzer que más se encuentra entre las personas intelectuales precisamente es el yetzer de la gava, del orgullo, que suele ser muy nokev, suele estar muy presente. Entonces, estas dos cosas es importante tenerlas presentes y recordar lo que dijo acá Hillel. Si alguien está buscando tener un gran nombre por orgullo, no porque realmente así fue, o sea, tenemos grandes jajamín que sus nombres incluyeron la tierra entera hasta los días de hoy, ¿no? Maimónides, Nachmanides, etc. Pero eran personas muy humildes, muy, muy humildes, y lo sabemos que fue así. Ese nombre no se pierde. El nombre que desaparece es el de las personas que quieren tener fama por orgullo. Segundo punto, dice Rabbeinu Yonasi, Bedelo mosif yasif, el que no agrega, agregará. Que no agrega, agregará. ¿Qué quiere decir eso? La traducción, porque hay quien dice que el que no agrega aniquilará, y asif de la son terminar, de sof. Vamos a ver. Mishehu jajam, la persona que es sabia, veino rotze leosif jochma al jochmato, y no quiere agregar sabiduría a su sabiduría, veyomar belivo, y dice en su corazón, Kvar lamati kol haTorah kula, ya estudié toda la Torah. Raiti derajea unetiboteja, ya vi sus caminos y vi sus senderos, o sea, de la Torah. Ma lilet tzara azot litroach ba kol yamai. ¿Por qué tengo yo que sufrir, entre comillas, y esforzarme en ella toda la vida? Ma et bonem ba velo abinoti. ¿Qué voy a tratar de reflexionar y que acaso no voy a entender? Si ya lo sé, o sea, ya sé cosas, entonces lo voy a entender. Y razón shesea ish yamut, dice Rabbeinu Yonah, que sea voluntad delante de Hashem que una persona así, yamut, se muera, beyeasef el amav,
y sea reunido con sus pueblos, o sea que sea sepultado. Esa es la forma en que lee el pasuk. Del homosif, el que no quiere agregar, y osif, en el sentido que será recogido, o sea que morirá. Az belama ye od ze haish acher achar shekevar kam. ¿Por qué, dice él, va a haber una persona así, una persona como esta, achar shekevar kam mililmod, cuando ya dejó de estudiar, en hayab srihim, su vida ya no es necesaria? Ok, es bastante fuerte lo que él dice, pero vamos a tratar de entenderlo, porque obviamente, divrei emet, esto es así. ¿Bien? No se olviden que es una de las cosas que sostiene el mundo es el Talmud Torah. Por lo tanto, si alguien no estudia Torah, entonces no es parte del mundo que se necesita sostener, ¿no? Hay una tendencia, especialmente cuando se estudian cosas generales, cuando la persona ha estudiado cosas generales, que yo llego como que a un nivel. ¿Bien? Estudié algo, lo aprendí, lo sé, me hacen unos exámenes y me dan teudot, me dan diplomas. Que así pasa con nuestro sistema de educación, que cada uno de nosotros conocemos. Estuvimos X años en una escuela básica donde nos aprendieron a leer, enseñaron a leer, a escribir, matemáticas, ciencias naturales, etc. Después pasamos a una secundaria donde se perfeccionaron ciertas meyomanot, ciertas capacidades que la persona tiene y se aprendieron otras cosas, y también de ahí salimos con un diploma que dice que terminaste la educación obligatoria, ¿no? Los 14 años, 18, la cantidad de años que cada lugar tenga para estudiar. Y con eso simplemente la persona puede como que de alguna forma, ¿no? Sobrevivir. Pero quien quiere más, entonces va a universidad, estudia una carrera. Quien quiere otras cosas va y estudia alguna profesión que de alguna manera sea que haya que estudiar, etcétera, etcétera. O sea, así nomás es la vida que ustedes conocen y que todos conocemos. Según esa vida, el estudio es simplemente un medio, ¿okay? Un medio para llegar a obtener un diploma que te permite, por ejemplo, trabajar. Estudiaste odontología, entonces terminaste de estudiar, se acabó y estudias ahora, te pones a trabajar, ¿no? Si estudiaste medicina, pasa lo mismo. Si estudiaste arquitectura, terminaste, te diplomaste, bueno, empiezas a construir edificios, ¿no? Y si agregas una que otra cosa más en el camino mientras estás trabajando, la gente lo agrega como parte de una ishtalmut, se llama, como un perfeccionamiento. Pero siempre con la idea que todo eso es un medio nada más, o sea, hasta ahí se llega y lo utilizas para algo. Esa idea de que el estudio es un medio no es la forma en que Am Israel considera al estudio de Torah, y obviamente tampoco al cumplimiento de la Torah. Si bien, obviamente, el cumplimiento de la Torah lleva a la perfección humana, que va a llegar, obviamente, al Tikkun Olam, que todos estamos pensando, y de esa perspectiva también serían medios, ¿no? Pero es un medio distinto. Y también el Talmud Torah no se califica, no se define necesariamente como un medio para alcanzar algún tipo de profesión. Ustedes me pueden decir, sí, pero conocemos que hay personas que estudian Dayanut, o que estudian para ser shohet y después empiezan a trabajar y reciben sobre eso un sueldo porque son shohatim, o que son sofrim, escriben mesuzot, sifrei Torah, etc., filim, o son dayanim, se dedican a hacer juicios de las 1000 cosas que el pueblo necesita llegar a una conclusión. Es verdad, eso también es verdad, pero eso simplemente son situaciones prácticas que es necesario conocer cuánto la persona sabe para ponerlo a escribir un Sefer Torah, o cuánto sabe para que sea Dayan, pero no quiere decir que él terminó su estudio. No existe eso. El ingreso al estudio de la Torah no tiene licenciatura, no tiene licencia, no termina jamás. No es que yo me pueda licenciar en algún momento y decir, ya sé toda la Torah, no necesito nada más, porque eso primero no es verdad. ¿Eh? No es verdad a nivel técnico, no es verdad. ¿Eh? Incluso una persona que estudia para ser shohet, la cantidad de problemas que se pueden presentar son muy grandes.
él tiene conocimientos mínimos que nos permite tener confianza de que la shejita la va a hacer bien. Pero sobre eso hay una enorme cantidad de literatura más que él constantemente está estudiando. Lo mismo para Shat HaShavua. ¿Cuántos años y años hemos leído la Parashá? ¿Cuánto tiempo y tiempo le hemos dedicado? Y siempre que la leemos de vuelta, siempre hay algo nuevo que no sabíamos antes. Es así, porque esto no tiene licenciatura, no se termina. En cambio, si hay una persona que imbuido o que está como de alguna manera convencido por la forma general que tiene el mundo de estudiar estudios, viene y piensa que la Torá es lo mismo, que llegó a un punto en que ya todo lo sabe, incluso que no todo lo sepa, pero dice, yo ya entiendo. Como yo ya entiendo, no necesito estudiar, porque el momento que yo abra el libro, yo voy a entender inmediatamente. Entonces, ¿para qué estudio? Sí, yo ya entiendo, sé cómo funciona la Guemará, sé cómo funciona la Halajá, sé cómo funciona esto, abro el libro y estudio. ¿Para qué tengo que estar constantemente estudiando? No es así. Incluso Rabbeinu Yonah, en forma muy, pero muy, pero muy drástica, viene y dice, Yehi Ratzon Sheze Aish Yamut. Que Akadosh Baruj Hu haga que esta persona muera. Y esto es bastante difícil, ¿no? Primero porque él lo dice sobre esto, ¿okay? Sin embargo, está dicho después de la Mishnah. La Mishnah dice después lo mismo, entonces hay que estudiar cuál es la diferencia, ¿no? Pero es muy, muy caché lo que el Rab dice, ¿okay? Agregan los comentarios sobre Rabbeinu Yonah lo siguiente, que es importante tenerlo presente porque nos va a ayudar a comprender. Dice, Nirá, dice uno de los comentarios, Nirá dikdek Rabbeinu Yonah está siendo muy, muy minucioso, muy exacto en lo que dijo el Tana, en lo que dijo acá el Tana de la Mishnah. De Tane no enseñó aquí no enseñó, Katalá Hayav, no enseñó, está condenado a muerte. Que Moshe Katable Alam Bemishelol Amat Klal, como está escrito más adelante en la persona que no estudia. Acá estamos hablando de alguien que sí estudió y pensó que ya se licenció. Ese es uno. Sobre este no está escrito, está condenado a muerte. Ela, sino Yosif, será recogido. Será, como dije, será recogido, ¿no? Rotzelomar quiere decir, Shein lo shum tachlit bahaim. Esta persona acaba de transformar su vida en algo que no tiene tajlit, que no tiene finalidad en su vida. Im yahol la sok batorah yoter beinosek. Si es que podría dedicarse más a la Torah y no se dedica. Belagen, y por lo tanto, katab rak yehi ratzon. Es por eso que él escribió sea voluntad. Sheish ze yamut. Sof, y se ha reunido. Ki en lo bishbil malichiot. Porque según la opinión de Rabbeinu Yonah, una persona que no se dedica al estudio de Torah, incluso que la haya estudiado, si no se dedica al estudio de la Torah, esa persona no tiene para qué vivir. ¿Bien? Nos parece fuerte, nos parece bastante caché, especialmente si estamos suponiendo que esto lo dijo Hillel, que habló hace poco del amor para poder acercar a las briot, pero es una idea que es importante tenerla presente. ¿Okay? Akshav, continúa después lo siguiente que dice el Tana, que dice, Bedeloy alif katalá hayav. El que no estudia está condenado a muerte. Mishelol amad kolikar, dice Rabbeinu Yonah, el que nunca estudió, Bichlal, nimshal kabehema, se puede comparar como si fuese un animal. Ki lama bala olam, ¿para qué vino al mundo? Aj leavin, sino para entender, uleorota Torah, para enseñar la Torah, bederajea darheinoam, por un camino que sea un camino agradable, ¿no? Un camino que tenga empatía. Beze shelo asak batorah, y esta persona que no se dedicó al estudio de Torah, kol yamav nunca, veodenu mahazik berishato, y todavía mantiene esa ideología perversa, ¿no? Esa ideología negativa, en Raúl Ligiot. Tampoco es meritorio que exista, ¿no? Afilu Yom Echad, incluso un solo día, de Afilu Sha'ahat, incluso una sola hora.
O sea, nuevamente Rabbeinu Yonah nos está enseñando en estos dos tipos de personas, uno que estudió y dejó, y el otro que nunca estudió, que son vidas sin finalidad, que no tienen Tahlit Bahaim. Fíjense lo curioso del tema, porque estamos hablando de Talmud Torah, o sea, estamos hablando de estudio de Torah. ¿Okay? Podríamos haber nosotros pensado que esto tendría que decirse de las personas que no cumplen mitzvot, ¿okay? De aquellos que no cumplen mitzvot, podríamos decir esto, pero no de eso se está hablando, sino se está hablando del estudio de Torah. Eso quiere decir que la única forma real, y eso hay que entenderlo, de que una persona pueda mantenerse en un marco de Kiyum, de Torah, o sea, que pueda mantener el cumplimiento de la Torah, es cuando ese marco está rodeado de estudio. Si el marco está rodeado de estudio, la persona se mantiene dentro del Kiyum. Pero si el marco de estudio desaparece, poco a poco también las mitzvot van a ir desapareciendo. ¿Okay? Eso es lo que ha ocurrido y cada uno de nosotros conoce, que aquellos que vienen de Juzlares se dan cuenta que cuando llegan Yehudim que saben Torah o mitzvot, o que saben, o que cumplen, o que estudiaron Torah a diferentes lugares, y comienza, lo primero que se deja es estudiar, ¿sí? Porque hay que trabajar, porque hay que construir, porque hay que hacer, etc. Lo primero que se deja es el estudio. La persona piensa, vas a hacer Hilul Shabbat, no, Haz Veshal no hacer Hilul Shabbat, pero estudiar a la Jot de Shabbat no estudia. Estudiar para Shabbat Shabbat no estudia, pero Shomer Shabbat. Y puede ser que se mantenga, pero poco a poco eso se va perdiendo, porque lo que transmite el hilo de oro, como aparece en esta parashá, que aparece un hilo de oro que une todo, ¿no? Es el estudio. Eso es lo que se mantiene, eso es lo que mantiene, eso es lo que da fuerza. Y las personas que no lo tienen, poco a poco empiezan también a perder todo lo demás. Es importante lo que estamos diciendo y es importante también entenderlo en profundidad. Quiero traerles sobre esto un ejemplo, porque alguien puede pensar, sí, estudio de Torah es muy importante, ¿no? Pero hay muchas otras cosas más, sí, verdad. Pero el estudio de Torah es precisamente, como les dije, ese hilo de oro, que como en la parashá de esta semana aparece que cada una de las cosas que había que tejer en el Mishkan, parte de ellas se hacían con 5 hilos y uno de esos hilos era de oro. Ese hilo de oro es la Torah. Como el Arón Abrit era de oro y ahí se ponía la Torah, es por eso el símbolo del oro, ¿no? Y esto es bastante curioso para que ustedes vean hasta qué punto dentro del alma de Am Israel, dentro del pueblo de Am Israel, el hilo de oro, que es el estudio de la Torah, está siempre presente. Incluso en los momentos que nosotros hubiésemos pensado que es algo que no hubiéramos pensado que estuviera allí. Y muchas personas dicen, sí, es izdaut, es identificación. Identificación, no es eso, es otra cosa más profunda. Traer un ejemplo de algo que es muy curioso, pero también muy, muy profundo. Uno de los Hatufim que volvió, de los que fueron liberados, un hombre americano de Carolina del Norte, creo, cuando niño iba a una comunidad o reformista o conservadora, algo muy, muy alejado de todo lo que estamos hablando, ¿no? Y por lo tanto vino a Israel, se casó con una persona que también no es parte de ninguno de los ambientes de los que nosotros hablamos ahora, y vivía allí en esos kibutzim, secuestrado. A la esposa la liberaron primero, a él lo liberaron prácticamente después de un año. Y él contó una cosa muy, muy curiosa que para alguien, bueno, Ceder, sobrevivió, ¿no? Pero es muy interesante. Él dijo que una de las cosas que lo mantuvo fue la brajá de Amotzi Lechem min haaretz, que es la única que recordaba. La única que recordaba de algún momento, en algún momento Amotzi Lechem min haaretz, y después dice que vio un programa de televisión donde mostraban, o les dejaron ver televisión o algo pasó, mostraban a gente que estaba comiendo pasta y que sobre la pasta decían mezonot. Y eso lo empezó a hacer con lo que él tenía, de decir amotzi antes del pan y decir mezonot antes de comer pasta. Él no sabe que esos son gemarot,
que para que los sabios llegaran a la conclusión que hay que decir Boré Miné Mezonot después de haber comido X cantidad, se necesitaron páginas y páginas de Gemara. Se necesitaron páginas y páginas de Gemara, de Rishonim, de Aharonim, sobre el Pat Ababe Kismim, se llama en la Gemara, Mezonot. ¿Qué cantidad? Sí, está de esta manera, y de la otra, de esta forma, y de todo un diún intelectual de estudio. Eso él no lo sabe. Pero cuando los Jajamín en la Gemara estaban discutiendo sobre eso, sobre esa brajá, y después pasó a los Rishonim, después pasó al Shulchan Aruch, lo que ellos estaban fijando allí era esto, era que ese hilo de oro se iba a mantener en el pueblo judío hasta estas circunstancias tan extremas como las que este hombre vivió. Para eso lo hicieron. Hay algo allí más profundo que simplemente lo que nosotros pensamos. Y eso lo da el estudio. Be'ezrat Hashem, que a Kadosh Baruj Hu le dé muchísima vida y que pueda llenarse de estudio, llenarse de lo que significa Birkat Hamazon, de lo que significa Boré Miné Mezonot. Una brajá puede mantener a alguien con un espíritu fuerte, a las circunstancias que no queremos saber lo que pasaba allí, y lo mantuvo. O sea, dense cuenta hasta qué punto los que los sabios han estudiado, ese hilo de oro que está presente, está allí. No lo perdamos, hay que mantenerlo presente. Ese es el estudio. Y cuando ese hilo no está, entonces, obvio, dice Rabbeinu Yonah, eso desaparece, ¿no? O sea, la persona esa, ¿para qué va a vivir? ¿Para qué va a seguir viviendo si el hilo no está? Pero al parecer que cuando el hilo está, aunque sea pequeñito, pero ahí está presente. Entonces hay que saber manejar estas cosas. Termina diciendo, leemos un poquitito más. Ok, creo que vamos a quedar por hoy hasta acá, porque quedan dos ideas que las quiero manejar después. Si ustedes tienen preguntas, por favor, me las pueden hacer. Quedamos en el Mishtamesh Betaga, que son cosas un poquito más cabalísticas que traen acá. El que usa la corona, tenemos que entender qué es lo que eso significa, qué es la corona, etcétera. Todo eso es un poquito más extenso, lo quiero ver en forma bien la próxima semana. Ok, quedamos por hoy hasta acá. Ustedes si tienen preguntas, por favor, me las pueden hacer.